Año 1971. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, estaba a punto de cambiar la historia para siempre. En ese año suspendía definitivamente la convertibilidad de dólares en oro, poniendo fin a los tratados de Bretton Woods. Y sí, más de uno se estará preguntando qué es eso de los Bretton Woods. En el anterior vídeo os hacía un repaso histórico del patrón oro, una época donde el valor del dinero que se usaba venía de ese metal, y aunque parecía que tras la Gran Depresión iba a morir, con los acuerdos de Bretton Woods se le puso un respirador para que viva un tiempo más. Y hoy vamos a analizar de qué trata ese nuevo orden monetario y cómo acabó colapsando. Así que ponte cómodo, que empezamos. Vamos a repasar brevemente los problemas que presentaba el patrón oro y por qué los países lo abandonaron. En primer lugar, surgía un dilema. Los gobiernos tenían que elegir entre reducir el desempleo o mantener la estabilidad de la moneda. Debido a la rigidez que te imponía un patrón oro, impedía tanto al sector público como privado aumentar la cantidad de dinero, generando fuertes rigideces y radicalización por parte de los trabajadores. Recordemos que en esa época es donde más fuertes estaban los movimientos anticapitalistas. En segundo lugar, provocaba gran desestabilización en las economías. El patrón oro generaba mucha desconfianza hacia el sector financiero, tanto público como privado. Como la cantidad de oro era limitada, los inversores se ponían nerviosos a la primera de cambio, y a la mínima se podía provocar una fuga de capitales, lo que causaría una salida masiva de oro del país, empeorando aún más la situación. Y por último, generaba muchos conflictos entre clases sociales. Para aquellos que tuviesen capital, el patrón oro era un sistema ideal, y es que podían obtener grandes ganancias con los préstamos, ya que debido al alto riesgo que generaba el patrón oro, los intereses cobrados eran muy elevados. Pero eso que era bueno para los capitalistas era malo para la clase trabajadora. Vamos a seguir con el ejemplo del anterior vídeo. Los agricultores. Debido a que el sistema provocaba caídas de precios, estos tenían que cobrar menos por sus servicios, haciendo caer sus ingresos, que en muchos casos suponía un aumento de la deuda, llegando a ser una situación insostenible donde en muchos casos los agricultores perdían sus tierras. Y esto vuelve a explicar por qué los movimientos anticapitalistas eran tan fuertes en esa época. Por eso, tras la Gran Depresión, muchos países abandonaron ese sistema monetario. En Estados Unidos, durante la Gran Depresión, se tuvieron que aplicar políticas de carácter draconiano para evitar un colapso mayor. Se prohibió la tenencia de lingotes de oro y se suspendió su convertibilidad. Las personas ya no podían ir al banco y convertir sus dólares a oro. El único lugar donde se podía emplear el oro es para los pagos internacionales. Y aquí es donde va a surgir una nueva problemática que desembocará en los acuerdos de Bretton Woods, una reunión entre los líderes de las principales potencias económicas para establecer las reglas del comercio internacional. Desde la primera revolución industrial, el comercio internacional empezaba a globalizarse. Cada vez los países estaban más interconectados y surgió la necesidad de adoptar un nuevo medio de pago común. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente que todos utilicen la misma moneda para comerciar. No necesariamente todos los países deben coger y usar la misma divisa, simplemente que a la hora de hacer los pagos finales se debía utilizar esa moneda. En un principio se había adoptado el oro, pero este traía consigo varios problemas. En primer lugar, se hacía costoso su transporte. Literalmente se tenía que estar moviendo oro de un sitio a otro, pero este era el menor de los problemas. El problema gordo viene cuando hablamos de desequilibrios comerciales y cómo el uso del oro como medio de liquidación provocaba estragos en el comercio. Y tranquilo, que ahora te voy a explicar lo que acabo de decir. Para entender esto hay que saber una cosa básica del comercio. Y es que existen dos tipos de países: exportadores, los que venden afuera, e importadores, los que compran de fuera. Y aquí algo clave es la balanza comercial. Si tú exportas más de lo que importas, estás incurriendo en un superávit comercial. Y si es al revés, que importas más de lo que exportas, estás en un déficit comercial. Y ahora es cuando entra en juego el patrón oro. Cuando tú tienes déficit comercial, te están saliendo divisas del país, que en el caso del oro, este salía de tus fronteras, y en el caso del superávit ocurría lo contrario.
Y aquí es donde llegan los problemas. En el caso del déficit comercial, tu país podría literalmente quedarse sin oro. Y no solo eso, si los grandes capitales ven que tu país está incurriendo en déficits comerciales, comenzarán a retirar su oro, provocando una depreciación de la divisa del país. Es decir, van y dicen, oye, no quiero mis libras, mis dólares, mis lo que sea, devuélveme mi oro. Y cuando todo el mundo se está deshaciendo de algo, el valor de ese algo se va por los suelos. Pero aquí no se terminan los problemas. El país que tenga un superávit comercial también se lleva su parte. Tener superávit implica que está entrando oro a tu país. Para no meternos en líos monetarios, aumentaba la oferta de dinero, provocando más inflación. Así que se necesitaba una nueva forma de realizar los pagos internacionales debido a la falta de flexibilidad que proporcionaba el oro. Por eso, en el 1944 se reunieron los líderes de las principales economías del mundo para discutir estos asuntos de comercio internacional. Pero eso, evidentemente, no era lo único que les preocupaba. Con el trauma que hubo después de la Gran Depresión y las influencias de las ideas keynesianas, los gobiernos querían emplear el gasto público para conseguir estabilizar las economías y evitar otra depresión. Pero el patrón oro suponía una fuerte restricción, ya que los gobiernos no podrían aumentar la cantidad de dinero a placer. Por tanto, teníamos incentivos desde los dos lados para tratar de abandonar este sistema monetario. Por un lado, desde el sector privado por los desequilibrios comerciales y los gobiernos por los desequilibrios fiscales. Y con este escenario, ahora sí, llegamos a 1944, el año clave donde se firmaron estos tratados. Una de las figuras más relevantes de esos tratados fue el amigo de este canal, John Maynard Keynes, donde sus ideas fueron claves para la firma de estos. Por otro lado, otro economista que llegaba para debatir cómo funcionaría el nuevo orden internacional fue Harry White, alguien acusado de ser espía de la Unión Soviética. Hubo un debate entre estos dos sobre cómo montar el nuevo sistema. Pero evidentemente Keynes, al ser uno de los economistas más importantes del mundo, tenía una repercusión mucho mayor y propuso lo siguiente para arreglar los problemas comerciales. En primer lugar, crear una divisa de reserva internacional que no dependa del oro. Es decir, una entidad supranacional que no dependa de ningún gobierno emita un dinero que no esté respaldado por ningún metal y que se tenga que aceptar como medio de liquidación en el comercio, arreglando así las rigideces que provocaba el patrón oro frente a una demanda de dinero que era cambiante. Y en segundo lugar, se planteaba las responsabilidades de los países con sus balanzas comerciales. Es decir, se tenía que decidir a quién le interesa tener déficit y a quién tener superávit. Porque aquí hay una cosita que no os he contado. Seguramente alguno se habrá planteado, bueno, que todos los países sean responsables y tengan superávit comercial. Amigos, eso es imposible, por simple identidad contable. Si tú tienes superávit comercial, significa que hay otro que tiene déficit. Si tú importas más de lo que exportas, significa que en el otro lado hay otro que exporta más de lo que importa. Si no, sería imposible que ocurriese. Por eso no pueden tener todos un superávit comercial. Si tú tienes superávit, es a costa de déficit de otro. Por eso este asunto era otra cuestión fundamental en estos tratados: definir quién juega cada papel. Y para debatir esto llega otro de los amigos de este canal: Estados Unidos. Cuando se debatía qué moneda debe actuar como medio de liquidación, Estados Unidos exigió que fuese el dólar y no una nueva moneda creada para ese fin, lo que evidentemente se opusieron todos, ya que sería darle un gran privilegio a los Estados Unidos. Así que para que no sea tan descarado, hicieron otra cosa. Y en el instante en el que se firmaba el acuerdo, también se estaba firmando su muerte. Todas las monedas de los países estarían vinculadas al dólar y este se podría utilizar como medio de liquidación, pero el dólar estaría vinculado al oro. Cuando se habla de Bretton Woods, la mayoría de las veces se habla de las irresponsabilidades de los gobiernos al incurrir en déficits fiscales, sobre todo en Estados Unidos, y que eso fue una de las causas de su colapso. Pero en este vídeo vamos a centrarnos más en los aspectos comerciales, ya que no se suele hablar tanto de ellos, cuando fueron igual o incluso más importantes.
Estos acuerdos dieron más flexibilidad al comercio internacional, pero no el suficiente. Así que los problemas que comentamos al principio del vídeo volvían a surgir. Estados Unidos, al asumir el papel de tener la moneda internacional, tenía que incurrir en déficits comerciales. Es decir, ahora el mundo quería dólares para poder comerciar. Y una de las formas de poder abastecer esa demanda de dólares era incurriendo en déficits comerciales, ya que si importo más de lo que exporto, estoy metiendo dólares en la economía. Dicho de forma no muy exacta, se cogía y se imprimían dólares para comprar las cosas. Pero al estar anclado al oro, generó un dilema para la economía. Un dilema que fue capturado por el economista Robert Triffin, y que ahora se llama el dilema de Triffin, y que dice lo siguiente: el país que tenga la divisa internacional debe incurrir en déficits para poder abastecer la demanda creciente de la moneda, en este caso el dólar, pero también al estar su moneda anclada al oro debe garantizar que se mantenga el valor respecto al oro, y si tienes que emitir más dólares harás que el valor respecto al oro caiga. Y si el país intenta controlar esa depreciación incurriendo en superávit, implicaría sacar la moneda de la economía, es decir, reducir la oferta de dólares. Y aquí está el dilema: o mantengo el valor del oro o atiendo las necesidades comerciales y fiscales. Dilema que se hizo notar en los años 60. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos realizó fuertes políticas expansivas con el fin de financiarla, haciendo erosionar el valor del dólar y que los inversores que financian la guerra se vean más reacios a acumular este. Por otro lado, influyó la ideología imperante de aquella época, donde se trataba, mediante gasto público, asegurar el pleno empleo en la economía, haciendo elevar las tasas de inflación. Y por último, influyó la carrera espacial que estaba teniendo Estados Unidos con la Unión Soviética, que también hacía elevar el déficit fiscal. Todo ese déficit fiscal y comercial hacía que se exportase la inflación al resto de países. Los países que tenían superávit, como por ejemplo Alemania, veían una fuerte entrada de dinero en sus economías, haciendo aumentar la oferta monetaria y por ende la inflación, que por cierto, hemos explicado cómo se exportaba la inflación en caso de déficit comercial. Pero ¿cómo se hace con déficit fiscal? Es muy fácil. Estados Unidos levantaba la mano y decía: oye, ¿quién quiere comprarme la deuda? Les daré dólares en el futuro. Y los países casi que se mataban para conseguir esos dólares. Y ahora volvamos al tema. Las autoridades monetarias estadounidenses comenzaron a preocuparse por el déficit de la balanza de pagos. A medida que aumentaba la deuda, aumentaba la probabilidad de que estos dólares se conviertan en oro, alcanzando un punto lo suficientemente bajo para desencadenar el pánico. Y ese pánico llegó en los años 70. El presidente Nixon, preocupado por los desequilibrios existentes en los Estados Unidos, decidió suspender definitivamente la convertibilidad del dólar en oro. Y al dejar de hacerlo, se decía adiós al tipo de cambio fijo y pasábamos a un tipo de cambio flotante, donde el valor del dólar dejó de depender del oro y pasó a depender de la oferta y la demanda, del mercado, básicamente. Si aumenta la oferta de dólares, pero también lo hace su demanda, el valor se mantiene estable. Ahora Estados Unidos tenía más margen para incurrir en déficit. Como había demanda de dólares por ser la divisa de reserva, el valor no caía. Y también se solucionaba parcialmente los problemas con los superávits que se han comentado en este vídeo. Ahora lo que entraba a los países eran dólares no convertibles a nada y no producía ningún efecto riqueza, sino que se cogían, se guardaban ahí en las reservas y se usaban solamente para fines comerciales. Con la adopción de este nuevo patrón monetario, que se llama patrón fiat, entramos en un periodo de mayor estabilidad, aunque a algunos les sorprenda, durante el patrón oro la volatilidad de la inflación y el crecimiento era muy grande. La volatilidad de estas variables era el doble con patrón oro que sin patrón oro, lo que generaba una gran incertidumbre en la economía. A lo mejor este año la inflación sube, al año siguiente baja, después en el siguiente vete a saber qué va a pasar. Por eso pedir préstamos bajo patrón oro era tan caro, porque no sabías qué pasaría el día de mañana. En cambio ahora, donde las autoridades monetarias aseguran mantener estable en X el valor de la inflación, los agentes económicos actúan en función de esa previsión. Esto es lo que se conoce como anclaje de expectativas. Por eso la época de gran moderación ocurrió justo después de abandonar el patrón oro.
Y esto ha sido la historia de uno de los patrones monetarios más controvertidos de la historia. La gota que colmó el vaso fue la guerra de Vietnam, pero si no hubiera sido por esta, había caído por otra cosa. Es verdad que gran parte de la caída se debe a las políticas de gasto masivas que hicieron los gobiernos, pero también generaba grandes problemas comerciales y que muchas veces no se cuentan. Y así como guinda del pastel, algo parecido seguramente ocurriría en caso de un hipotético patrón Bitcoin. No tiene los problemas de transportabilidad que comentamos en este vídeo, pero al ser una moneda de oferta fija provocaría todos estos desequilibrios que hemos ido comentando a lo largo de este vídeo, así como guinda en el pastel para cerrar este vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, apoyadme con vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo.